Capítulo 58. Aliada. Como si fuera una recompensa por toda la tristeza que tuve en el pasado, la felicidad dentro de mí desbordaba por cada fibra de mi cuerpo. Me sentía en una nube. Era como si hubiera alcanzado la gloria y la hubiera tocado con mis dedos, como saborear un helado de alegría y tranquilidad, como recibir el mayor de los reconocimientos. No sabría decir en qué momento todo cambió tan drásticamente, pero me encantaba. Pasamos de un momento tenso y casi desgarrador, de instantes en donde ella no soportaba mirarme, a momentos de abrazos y besos, momentos en donde adoraba quedarse a mi lado, abrazándome por toda la noche, sintiendo su respiración junto a la mía. Después de 7 años, volví a tener aquel amor dentro de mí, el recuerdo de ese sentimiento tan hermoso y mágico que estuvo en mi corazón por mucho tiempo, el recuerdo de la sensación de estar enamorada, la simple memoria de sentirme en paz con solo mirarla. Me sentía como hace 7 años, pero esta vez mis sentimientos hacia Becky eran mucho más intensos. Estar enamorada de Becky era como una montaña rusa. Al iniciar, sentía miedo y ansiedad, esa inexplicable sensación de no saber lo que pasaría mientras avanzaba. Todo era tranquilo, un camino recto, y cuando comenzaba a subir por aquella ruta, las emociones explotaban. Me permitía sentir en cada parte de mi cuerpo todo lo que ella despertaba en mí. Me lanzaba al vacío, sabiendo que el golpe jamás llegaría porque ella estaría allí, sosteniendo mi mano. Las montañas rusas suben y bajan, y el amor es igual. A veces estás en el punto más alto, sintiéndote el ser humano más feliz del mundo, y luego bajas de golpe, dándote cuenta de que no todo es color de rosas, y el único modo de avanzar desde allí es haciéndolo juntas, crecer juntas, explorar juntas. No podía evitar pensar en lo enamorada que me siento de ella al mirarla dormir. Se vuelve una persona tan diferente mientras descansa, cómo sus mejillas rosadas se notan más voluminosas, cómo sus labios están apretados, sus párpados cerrados y su respiración tan calmada. No me arrepiento de haber subido a esta montaña rusa porque, la verdad, es el juego más divertido que puede existir en un parque de diversiones. Paso mi mano por su cabello, acariciando su frente con mis dedos, notando el largo suspiro que suelta, como si lograra reconocer mi tacto. Continúo con las caricias, pasando mis dedos por su cuero cabelludo, acariciando con suavidad el área, dejándome envolver por el agradable silencio alrededor. La amo tanto. Recordar la depresión en la que estuve hace años por su pérdida es un miedo que se mantiene dentro de mí, pero saber que ahora está conmigo, dispuesta a pelear por lo nuestro, solo me llena de más amor para darle. Becky vale tanto la pena. El sonido de su teléfono resuena por la habitación, causando que detenga mis movimientos y me mueva un poco sobre la cama, tomando el aparato de la mesa de noche para observar el nombre. Charlotte la está llamando. Y no es sorpresa, ya pasan más de las 9 de la mañana y la boxeadora parece desmayada en mi cama. Mi mano tiembla mientras sostengo el aparato, dudando si debo contestar o no, hasta que Becky toma mi mano para colocarla de nuevo en su cabeza, acercándose a mí para acomodarse sobre mi pecho. Luego, toma el teléfono y contesta, colocándolo en altavoz. ¿Debo preocuparme porque no tengo señales de vida de mi hermana? La voz de Charlotte resuena, calmada, pero al mismo tiempo dejando notar su preocupación. ¿Fuiste al club con Angélica? Charlotte no pregunta, ella confirma con sus palabras. Necesitaba salir, responde Becky. Su voz es baja y ronca. Su mano golpea suavemente mis dedos
indicándome que continúe con las caricias sobre su cabello. No esperaba quedarme mucho, pero la noche estuvo entretenida. Becky eleva su rostro, mirándome con una sonrisa. Becky, no me molesta, lo sabes, pero te he dicho que me avises si vas a salir. Charlotte suena realmente preocupada. No te encontré esta mañana en tu habitación. ¿Qué iba a pensar? Ambas se quedan en silencio. Por suerte, Angélica tiene más sentido de responsabilidad y me llamó esta mañana. Ahora mismo voy con Infa y con Allison para conseguir tu vestuario. Esperaba que me acompañaras, pero ya que la señorita decidió beber hasta embriagarse, te dejaré descansar. Eres tan considerada con tu hermanita, murmura Becky. A través del teléfono escucho la risa de Charlotte. Será mejor que dejes la habitación de Angélica pronto y regreses a la tuya. Detengo mis dedos cuando escucho aquello, casi dejando de respirar. El internet hoy ha sido un caos. No imaginé que Sarocha estuviera en el club con ustedes. Angélica la invitó. Fue divertida la noche. Vuelve a mencionar Becky de modo coqueto. Y ha creado una amistad con Angélica, no es sorpresa. Lo puedo notar, las personas tomaron fotografías de todo tipo. Me congelo ante sus palabras, mirando a Becky con miedo. Ella sujeta el teléfono y se levanta, sentándose en la cama. ¿Tuvieron una excelente caminata? Becky se queda en silencio. También hay fotos con Angélica dentro del club, pero no se logra ver bien. Como sea, las personas de nuevo están hablando. Sabes bien que los juegos que tengas con Angélica no me molestan. Y si esto es para generar más polémica, debo decir que lo han hecho a la perfección. Pero acaricio el hombro de Becky tratando de transmitirle tranquilidad. Pero no confío en ella. Aquellas palabras me golpean fuerte en el corazón, haciendo que baje la mirada por un momento y presione mi mejilla contra el hombro de Becky. Estamos en esta pelea porque tú y Angélica tienen esta competencia entre ustedes. De otro modo, me hubiera negado rotundamente a siquiera dirigirle la palabra. Me gustaría que ya dejaras de lado toda esta publicidad. Ya nos confirmaron el día de tu entrevista y, apenas la hagas, solo será cuestión de tiempo para que llegue la fecha y finalice todo esto. ¿Escuchaste? Charlotte, ya hemos hablado de esto. Becky acaricia mi pierna y suspira fuertemente. Y ya te dejé claro lo que pienso. Esto no fue del todo su culpa, pero, aún así, jamás confío en nosotras, o en ti. Me levanto de la cama, dejando que Becky continúe con aquella conversación. Siento un enorme dolor en mi pecho y sé que, si continúo escuchando, solo me voy a herir mucho más. Sabía bien que no era la persona favorita de Charlotte. Para ella, yo siempre sería la causante de que estuviera en la cárcel. No Heng, ni mi madre, yo. Estuve con ella en aquella sala de interrogatorios y jamás me atreví a escucharla, a confiar en sus palabras. Era de esperarse que me ganaría el completo desprecio de ella. Recordaba bien lo que me dijo y, al parecer, lo estaba cumpliendo al pie de la letra. Y, por supuesto, Charlotte trataría de cuidar a Becky. Ahora era la única familia que le quedaba, y mi solo nombre generaba más caos entre ellas. Pensar en que podría generar una distancia entre ambas hermanas me hacía sentir una persona terrible. No quería separarlas, pero tampoco quería alejarme de Becky. Trato de apartar aquellos malos pensamientos y entro a la ducha, suspirando pesadamente y cerrando los ojos, tratando de calmar mi corazón agitado y el dolor instalado en mi pecho. Charlotte me odia y no sabía qué solución buscar para hacer que eso cambiara. En cuanto el agua tibia cae sobre mí, por un momento me relajo. Pego mi mano en la pared, mirando un punto fijo en el suelo, notando el agua irse por el desagüe.
¿qué podía hacer para que Charlotte me perdonara? Era obvio que, después de tantos años, ella había cambiado. Probablemente, las cosas que le gustaban antes habían cambiado, su modo de pensar había cambiado, incluso su modo de vivir había cambiado. Necesitaba conseguir algo, incluso lo más mínimo, para poder lograr su perdón, o al menos que dejara de odiarme un poco. Pero, ¿qué podría ser? Salto del susto cuando siento las manos de Becky besando con ternura mi hombro y uniéndose a mí en la ducha. Becky me gira con sus manos, deslizándolas por mi cintura, abrazándome con cariño y ocultando su rostro en mi cuello. El agua cae sobre nosotras, resonando a nuestro alrededor al chocar contra el suelo. «No tenías que escuchar todo eso», dice ella, separándose un poco y acariciando mi cintura. Es claro que no soy su persona favorita, es lo único que puedo decir sonriendo sin ganas. No me gustaría ser la causante de un conflicto entre ustedes. Becky niega con la cabeza, pegando su cuerpo aún más al mío. Charlotte es muy orgullosa, más que yo, susurra, apoyando su frente contra la mía. El agua de la ducha fluye entre nosotras, intensificando la calidez del momento. Sé que será complicado, pero ella jamás me va a impedir ser feliz. Acaricio sus mejillas y sonrío ante sus palabras. Ella no te culpa, sin embargo. Me culpa, interrumpo con ironía, bajando la mirada por un instante. Antes pensaba que tú serías la más complicada. Becky se ríe y besa tiernamente mi nariz. No estarás sola, asegura. Camina hacia adelante, pegándome contra la pared y cerrando el paso del agua por un momento para poder hablar con tranquilidad. Me encargaré de estar contigo. Por ahora, ella piensa que las fotos son solo para promoción. Las nuestras son borrosas, y en las que sales con Angélica, estás en la barra con ella, aunque se logra visualizar. Giro los ojos al notar su expresión de preocupación. Vaya, trío amoroso. ¿Con quién me quedaré? Bromeo, sujetando su barbilla con mi mano. Tal vez debería elegir a Angélica. Ha salvado tu trasero y el mío. Becky frunce el ceño y gruñe. Es broma. Me río de ella y tomo su rostro entre mis manos. Pero debo agradecerle. Angélica es muy leal, responde Becky antes de besarme. Tengo que irme en 2 horas. Charlotte vendrá con Allison, mi estilista. Diseñó un nuevo uniforme para mí y quiere que me lo pruebe antes de la pelea, ya sabes, para modelarlo. Mueve las cejas de manera coqueta y sonrío por su actitud. ¿No vas a comer?, pregunto, inclinando la cabeza. Becky sonríe con malicia y entrecierra los ojos. Me refiero a comida. Dios, me van a culpar de desgastarte. Me quejo, provocando su risa. Se separa de mí para abrir nuevamente la llave del agua y se posa bajo la ducha, pasando sus manos por su cabello. ¿Me acompañas a desayunar? Me acerco a ella y paso mis brazos por su cintura, abrazándola. Hoy debo entrenar. Estaré al menos toda la tarde en el gimnasio. Hago una mueca, pegando mi rostro a su pecho. Yo tengo que ver cómo van Nam y Kai con los preparativos. He dejado de lado ese proyecto y temo que estén haciendo un caos. Becky se ríe y eleva mi rostro con su mano. Sigue siendo muy perfeccionista. Me encojo de hombros, mirándola con cariño. Vendré en la noche, anuncia antes de besarme en los labios, sujetando mi rostro con ambas manos. Estoy comenzando a adorar pasar las noches contigo, susurra sobre mi boca, haciendo que mi corazón palpite con fuerza dentro de mi pecho. También yo. La beso con más intensidad, sintiendo sus manos bajar por mi espalda. Suspiro sobre su boca cuando una de sus manos vaga por mi abdomen.
¿No te cansas?, preguntó en un susurro, abriendo un poco la boca cuando sus dedos comienzan a jugar conmigo. Ella solo sonríe, negando. De ti jamás. Sujeta mi labio con sus dientes pegándome a la pared. De verdad me van a culpar por el desgaste. Ella se ríe. Es cardio, me ayuda. Es su simple excusa, besándome apasionadamente. Nunca me iba a cansar de cómo me hacía sentir. Con Becky, mis emociones nunca tenían un punto fijo. Algunas veces era solo el deseo el que hablaba por mí, otras era el amor el que decidía aparecer, y muchas veces eran ambos los que se entremezclaban. La felicidad, la paz, la tranquilidad, todas y cada una de ellas tenían una sola persona en común, Becky, porque así me hacía sentir. Con ella exploraba cada nueva sensación, cada detalle, cada sentimiento. Me sentía como una adolescente con su primer amor, y técnicamente eso era para mí. Nunca me había enamorado, solo había experimentado encuentros casuales con varias personas, pero siempre terminaba decepcionada porque no eran lo que esperaba. En cuanto a Becky, era mucho más. Ella superaba cada expectativa. Ella dejaba la vara en lo más alto, haciéndome sentir viva, haciéndome sentir llena de amor con solo tenerla en mi vida. Sus besos me transportaban a otro universo. Sus caricias me hacían sentir la persona más afortunada del mundo. Su mirada me llenaba de felicidad. Su sonrisa causaba un revoloteo en mi estómago. Su voz se había vuelto uno de mis sonidos favoritos. Enamorarme de ella fue lo mejor que me pudo pasar. Veía el mundo de otra manera, todo gracias a ella. Había caído por ella y sus brazos estuvieron allí para sujetarme. La ducha fue larga, pero satisfactoria. Saber que ella era tan adicta a mí como yo de ella me generaba tranquilidad, pues al parecer no era la única con una enorme necesidad de sentirla cerca. Ambas nos aseguramos de cubrir bien nuestras marcas de la noche anterior. Después de todo, habíamos cedido a los deseos y fuimos demasiado intensas en nuestro encuentro. De hecho, me dolían las piernas y la espalda. Para mi suerte, no me encontré por ningún lado con Nam o Angélica, pues sabía bien que iba a ser el blanco de muchas bromas por parte de ellas. Sin embargo, tarde o temprano tendría que verlas. Nuestro desayuno fue tranquilo. Fuimos un poco más discretas en cuanto a nuestro contacto, pues había varias personas de su equipo caminando por allí, y entre ellas se encontraba Nessa, quien aún mantenía una mirada algo llena de desprecio. No me sorprende que ella, Infa y Charlotte cuiden tanto de Becky. Mientras desayunábamos, observaba mi teléfono para enterarme sobre el escándalo entre las boxeadoras y yo, y por supuesto había demasiado. Fotos mías y de Angélica en la barra del bar navegaban por internet, ella sujetando mis manos, hablándome tan cerca, incluso abrazándome. Luego, había fotos con Becky cuando nos encontrábamos en las afueras del club. Incluso había 2 fotos de nosotras saliendo de mi galería, y esas, sin duda alguna, eran las que más estaban siendo comentadas. Becky se marchó en cuanto terminó de comer, llevándose con ella a Bombón. Me quedé por un momento más en la mesa, simplemente dejándome invadir por el silencio y la delicia del café que estaba bebiendo, permitiéndome recordar todo lo que ocurrió el día de ayer y el enorme avance que ambas tuvimos. La amaba, eso era un hecho, pero tenía un enorme miedo de decírselo y que ella se sintiera presionada. Decidí marcharme del restaurante para comenzar con mi trabajo. A pesar de que Nam había dejado mi agenda libre, la llamé junto a Kai para informarme sobre la inauguración de mi hotel,
y aunque ambos parecían tener una enorme falta de sueño, no se opusieron a mi pedido. Yo era la jefa. ¿Qué esperaban? Me encontraba en el enorme salón, donde un gran ring de boxeo adornaba el centro del lugar, con varias sillas a su alrededor. Todo tenía un elegante color negro y dorado, contrastando con el tono de las paredes del salón. Las invitaciones para mi inauguración ya habían sido enviadas y confirmadas. Teníamos la lista exacta de las personas que asistirían. Varios empresarios y hoteleros que había conocido a lo largo de los años en este trabajo, ganándome elogios por haber creado esta idea original para la recepción de mi nuevo hotel. Sin embargo, la voz se había corrido y, por supuesto, la Asociación Mundial de Boxeo quiso participar, enviando a sus mejores jurados y reporteros, quienes estarían presentes ese día para comentar sobre el evento. Nam había hecho caso a mi petición de televisar la pelea y envió invitaciones a 2 televisoras internacionales, sin mencionar, por supuesto, que daríamos una entrada gratis a las primeras 50 personas que estuvieran ese día fuera de mi hotel. Algo grande y costoso, pero valía la pena. Acaricio las cuerdas del ring de boxeo, distraída en mis pensamientos, sin escuchar lo que me dice Nam, quien señala varios lugares, discutiendo con otro hombre, enviado por la asociación para asesorarnos sobre este tipo de eventos. Frin. Una voz resuena alrededor. Al girarme, noto que Ingfa se encuentra a unos metros de nosotras. ¿Puedo hablar contigo? Cruzo una rápida mirada con Nam y luego con Kai, observando mi reloj en la mano. Becky aún no ha terminado sus entrenamientos. A solas, aclara, haciendo que la mire con más atención. Muevo la cabeza y comienzo a caminar. Nam, deja que él haga lo que sabe. Le indico a mi amiga, quien solo asiente, permitiendo que el hombre haga su trabajo. Vamos a mi oficina. Le sonrío a Ingfa cuando llega a mi lado, comenzando a caminar con ella. Caminamos en silencio hasta salir del salón, dirigiéndonos hacia mi oficina, la cual se encontraba a pocos metros del lugar. No podía evitar sentirme nerviosa. La presencia de Ingfa me generaba un poco de ansiedad. Era la esposa de la hermana de mi novia. Esta charla podría ser de cualquier tema. ¿Debo preocuparme?, pregunto en cuanto entramos a mi oficina, indicándole que tome asiento. Estás saliendo con Becky. No logro sentarme en mi lugar, mirándola fijamente sin saber qué decir. ¿Por qué me preguntas eso? Aclaro mi garganta, sentándome en la silla y colocando mis manos sobre el escritorio. Conozco a Becky, la he visto crecer desde hace 7 años y creo reconocer las cosas. Ingfa no parece molesta ni preocupada, de hecho, habla con total tranquilidad. Además, Harry últimamente la ha estado presionando demasiado y curiosamente comenzó a entrenar con camisas largas, cosa que ella nunca hace, ya que le incomoda. Suelto un enorme suspiro. Al menos el secreto nos duró poco tiempo. Frin, ella se ha convertido en mi familia. No solo estoy casada con Charlotte, veo a Becky como mi hermana. Ella confía en mí lo suficiente para hablarme sobre sus inquietudes. Ingfa cruza sus piernas, apoyando su espalda en la silla. Y me habló sobre el día en que te vio en el cementerio. También me enseñó la carta que te dejó Mark junto con la cámara. ¿Te lo dijo a ti y no a Charlotte?, preguntó con curiosidad. Ella sonríe y asiente. Ambas se cuidan mutuamente y Becky trata, en lo más profundo de su corazón, de no generarle caos a Charlotte. Ingfa baja la mirada por un momento, jugando con su anillo de bodas. Mi esposa recibió terapia por mucho tiempo. Incluso al día de hoy, algunas veces llama a su terapeuta solo para hablar. Sus pesadillas ya no son tan frecuentes,
pero hay noches en las que la siento despertar de madrugada, simplemente mirando algún punto de la habitación. Trago saliva, bajando la mirada, sintiendo cómo un nudo se forma en mi garganta. Mi Charlotte no ha tenido una buena vida, pero eso no significa que no haya tenido amor. Mark la amó, Becky la ama y yo la amo. Ella es fuerte y tiene que soportar muchas cosas, todo por su amor hacia nosotras. Paso un dedo por mi mejilla, limpiando una lágrima. No estoy dispuesta a volver a verla tan aterrada por sus pesadillas. Lo siento. Es lo único que puedo decir, notando cuando Infa se coloca de pie y camina hasta estar cerca de mí, apoyándose sobre el escritorio. De verdad lo lamento. Jamás quise causar ese daño. Lo sé, susurra, mirándome fijamente. Incluso al día de hoy, no conozco todo lo que Charlotte vivió allí encerrada, pero confío en que eso jamás volverá a suceder. Asiento sin apartar la mirada de ella. Heng no aparecerá de nuevo en nuestras vidas y tu madre no moverá influencias para que ella salga perjudicada. Habla con seguridad. Nada malo volverá a suceder, te lo prometo. Charlotte no es tonta. Infa se cruza de brazos, mirando por la ventana detrás de mí. Tarde o temprano se dará cuenta, o quizá ya se dio cuenta. La polémica entre tú, Becky y Angélica está dando mucho de qué hablar, así que no estoy muy segura. Cruza su mirada con la mía. No vengo aquí a prohibirte nada, no vengo a amenazarte. Solo quiero que me prometas que mi familia no saldrá herida de nuevo en todo esto. Baja las manos, sujetando el borde del escritorio. Becky cree mucho en las palabras de su padre. Sé que Charlotte también lo hace, pero el solo recuerdo de tener a su hermanita llorando sobre su regazo es suficiente para hacerla sentir enojada. También quiero reparar las cosas con ella, susurro casi en un hilo de voz. Lo sé, Efrin. Infa me mira sonriente. Te aseguro que no será un camino fácil con ella, pero si le prometes que cuidarás de Becky y le demuestras que la harás feliz, puede que, con el tiempo, deje de despreciarte. Río un poco, escuchando también su risa. ¿No se lo dirás? Infa niega con la cabeza. ¿Por qué? Porque esto es solo entre tú y Becky. Yo solo seré una aliada en caso de que todo se salga de control. Extiende su mano, haciendo que la tome. Por favor, prométeme que no me arrepentiré de esto que estoy haciendo. Habla con temor, apretando con fuerza mi mano. Estoy traicionando la confianza de Charlotte al aceptar que seas novia de Becky, pero lo hago porque estoy más que segura de que el destino es un ente demasiado sabio y las volvió a reunir por algo. Curiosa manera de decir que eres una completa romántica empedernida. Ambas nos reímos. Me coloco de pie sintiendo mis lágrimas salir. Gracias. Ella se deja abrazar por mí, acariciando mi espalda. Te estoy dando lo más valioso de mi vida y la de Charlotte, susurra en mi oído. Será mejor que hagas bien las cosas, porque, de otro modo, seré yo quien te mate. Me separo de ella, limpiando mis lágrimas. Lo prometo, le aseguro. Ella me vuelve a abrazar, transmitiéndome tranquilidad. Las cosas estaban saliendo demasiado bien y solo podía agradecer al universo por hacer que todo marchara de este modo. Poco a poco, me ganaba el perdón de todos los que herí, y eso solo me llenaba de más seguridad para enfrentarme a Charlotte. Llegar a la hermana mayor ahora era mi misión, y la iba a cumplir.